¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Bienvenida, bienvenido a Economía de Frente, este espacio que tiene como propósito llevar hasta donde usted se encuentre los temas fundamentales en materia de economía y finanzas, tanto de México como del mundo, lo más relevante en el acontecer de estos días aquí en Economía de Frente. En esta ocasión tenemos como invitado al maestro, ya muy próximamente doctor en economía, Víctor Valdivia. Así es que manténgase con nosotros. Iniciamos. Economía de Frente. Bien, muchas gracias, don Víctor. ¿Cómo estás con nosotros? ¿Bien? Hola, muy bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, bueno, pues muchos temas que para iniciar el programa, una nota general sobre cómo sientes la economía de México en estos días. Mira, hay algunos focos amarillos que se están prendiendo, particularmente el tema de la inflación nos está preocupando. También el tema de la reactivación económica y la recuperación, si bien tenemos una serie de estadísticas positivas, estamos viendo que está siendo demasiado lento. Y en estos días, particularmente, el crecimiento de la tercera ola de contagios nos está preocupando de fuerte manera aquí en la consultoría. Estamos viendo también este crecimiento rápido de tercera ola, estamos viendo muchos negocios que no se están desarrollando, que están creciendo y que no están creciendo, y también seguimos viendo muchas cortinas cerradas. Mucho empresariado que sigue peleando, esperando esta reactivación que no está llegando. Y como te digo, un foco amarillo que nos preocupa de sobremanera es la inflación. La inflación, a ver, vamos descartando los asuntos. ¿Tú ves la posibilidad de un confinamiento, aunque sea parcial, un nuevo confinamiento? No lo creo, no vemos en que las autoridades tengan pensado volver a confinar. No lo estamos viendo. Vamos, no lo hicieron en octubre ni diciembre, que teníamos un tope de pandemia por arriba de lo que se estaba comentando. No lo vemos así. Pero también estamos viendo una población que se está enfermando, que está saturando hospitales, que está creciendo. Si bien no vemos saturación, sí vemos un impacto negativo dentro de la población. Y aquí, así verdad, lo que está faltando son medidas por parte del Estado para poder apoyar tanto a las empresas que puedan crecer de manera sana, como para poder mantener una actividad económica sin tener que cerrar a la gente, pero al mismo tiempo evitando que se esparza la pandemia. Vamos, claro. Ejemplo, lo de Chiapas, fue ridículo que tenemos todo el estado del sureste y veíamos las fotografías de gente que no se fue a vacunar, completamente vacío, y la campaña de vacunación que pasó con estos elementos. O simplemente tenemos ahorita una campaña de vacunación que todavía va un poco lenta en el resto del país. Vamos, lento en estados productivos, Aguascalientes, Querétaro, San Luis Potosí, y en otros estados que literalmente la gente no se va a vacunar. Entonces también parte obligación del Estado, pero también parte obligación de la misma población, que tiene que entender que se tiene que cuidar. Claro, de repente, algo que me encanta, no vamos a trabajar porque nos vamos a enfermar, pero vamos a tomar una cerveza, vamos a llenar un bar, vamos a los videos que sacó el Universal en Tepito con estos servicios de michelada que estaban hasta el tope, o vamos a las luchas libres este fin de semana. Se convierte en algo un poco absurdo y algo ridículo, pero esto ya no es tanto del gobierno. Sí, el gobierno tiene la obligación de informar, y creo que lo han estado haciendo muy mal. Simplemente ayer en la mañanera por fin aceptó el doctor Gatell que tenemos una tercera ola de pandemia, pero dijo vamos en la cuarta semana de la ola, cuando apenas hacía 72 horas había dicho que no empezaba esa famosa cuarta ola. Entonces, ¿a qué estamos jugando? Preguntarle lo mismo a Ernesto Falz Santoscoy. ¿Tú ves, Ernesto, la posibilidad de un nuevo proceso de confinamiento dado el alza en los contagios en nuestro país, como ha sucedido en otras partes del mundo? Déjeme decirle que no esto es privativo del país. Esto ya tenemos, varias semanas en donde hemos visto que otros países han articulado políticas de confinamiento parcial y de aislamiento específico para evitar otras olas. O sea, esto no es nuevo para el país, Ernesto. Sí, no es el primer país que está sufriendo esta tercera o cuarta ola que ha sucedido en otros países. No le veo, más bien, le veo la menor intención al gobierno federal y a varios gobiernos estatales
de volver a aplicar medidas de confinamiento. Pero pues ya el nivel de contagios, pues como se acaba de comentar, ¿no? Pues ya 11,000 contagios al día, pues ya estamos regresando a los niveles promedio que teníamos en el último bimestre del año. Todavía nos falta un poquito para alcanzar los máximos, pero pues ya estamos ahí de nuevo. Y había que recordar que, por ejemplo, en la Ciudad de México, finales de noviembre, principios de diciembre del año pasado, se decía que la Ciudad de México estaba entre naranja y rojo. Sí, bueno. Sí, naranja, pero ya es casi rojo. Cuídense mucho. Y al final, pues se tuvo que implementar las medidas. Entonces, yo no descarto un escenario pues, más negro en el que de plano se tengan que volver a implementar medidas al ritmo al que va creciendo los contagios. Sí tengo varios conocidos cercanos, hoy en día contagiados con toda su familia en casa, ¿no? En su casa, enclaustrados, jóvenes que no estaban vacunados, que les ha pegado el COVID. Otro de los temas que pone Víctor sobre la mesa es el asunto de la inflación, la reinflación. Inflation. Tenemos 2 minutos. Si les parece bien, mejor adelantamos un tanto a la pausa comercial para dedicarle con calma y no andar interrumpiendo a ninguno de los dos sobre la reinflación. Es un proceso global, pero también tiene componentes internos de los que hablaremos después de una pausa. Economía de frente. Regresamos. ¿Conoces una plataforma de capacitación? IDC Click es un servicio de streaming para tu capacitación en cualquier dispositivo. Resuelve tus dudas en nuestros seminarios fiscales, jurídicos y laborales. Todos nuestros programas de televisión en una sola plataforma. Todo esto en un solo catálogo disponible las 24 horas. Únete a la familia IDC con la mejor plataforma para una capacitación completa. IDC Click, tu mejor opción. Economía de frente. Continuamos. ¿Componente importado o componente nacional o ambos, Víctor? Ambos, yo creo. Vamos, actualmente estamos viendo que la inflación está siendo un fenómeno en todo el mundo, no es algo solamente de México. Estados Unidos, ahorita la Reserva Federal, tiene el grito en el cielo por esta inflación que está dando tan alta que no se había reportado en años. Ha sido como un efecto secundario que tenemos por parte del COVID. Después del gran encierro, que están llamando algunos historiadores a esta etapa, así la están describiendo como el gran encierro, y el momento que la gente empezó a salir, empezó a ir a restaurantes, empezó a volver a reactivar la economía, pero también empezaron a subir los costos de producción, los costos de alimentos, que es donde hemos tenido una alta fuerte inflación más fuerte que en otros puntos. Se empezó a generar tanto en Estados Unidos y en México está pasando una forma muy semejante, muy similar. Pero aquí en México estamos teniendo una alta tanto en hidrocarburos, combustibles como alimentos. Vamos, yo sí veo que es un fenómeno global, no es solamente de México. Y sí tiene tanto la Reserva Federal como Banco de México, los bancos centrales trabajando las extras para saber cómo poder contenerla o hasta dónde puede ser aceptable. ¿Qué parte será importada, Ernesto? ¿Qué parte ya puede ser un componente nacional? Yo creo que casi el 95% de esta inflación se debe a una inflación importada, como comentaba Víctor, pues tanto del lado de los hidrocarburos, porque es gasolinas, es gas, que han incrementado, pero sustancialmente los precios en términos de dólares. Y como somos importadores de gasolinas y de gas, pues de alguna forma está repercutiendo, ¿no? En el caso de las gasolinas, pues lo que sucede es que el gobierno tiene un amortiguador que se llama el impuesto IEPS, y pues ha tenido que irlo reduciendo para no, o sea, sí, pues para no pegarle totalmente la repercusión del incremento internacional a los precios de la gasolina en pesos. Pero adicionalmente a la inflación de las gasolinas, que esto se debe particularmente a que el cártel internacional de la OPEP más Rusia, lo que se llama la OPEP Plus, se están haciendo patos o gansos, como le quieras llamar,
pero olímpicamente, para no incrementar la producción, para mandar los precios con toda esta recuperación económica global arriba de $70. Ya están arriba de 70, y es Ya más, están arriba de 70. ya están tocando la puerta a los $80. Así es. Y a eso, bueno, luego le añades, que sí hubo escasez de producción o de siembra en granos, y hoy estás teniendo las consecuencias, y que también está habiendo escasez en distintos materiales como arena, aluminio, trigo, PVC, cobre, y entonces todo está haciendo subir los precios de los insumos. Esta escasez con una muy fuerte demanda, todo se combina para tener esta inflación elevada a nivel internacional, una inflación importada. ¿Hasta cuándo se te ocurre, Valdivia, que tendremos esta presión inflacionaria importada? Yo lo veo mínimo todo este año y dependemos mucho de cómo va a impactar el COVID al resto del mundo en lo que sigue, más los efectos del calentamiento global. Vamos, ahorita tú lo comentabas muy bien de que en otras partes lo estamos viviendo, lo estabas diciendo tú. Sí. Y un efecto, para mí el máximo ejemplo que tenemos son dos. El que se me hace más triste, y perdón que te interrumpa, Víctor, Por favor. el que se me hace más triste es el de las Olimpiadas en Japón. Esa que iba yo. Qué barbaridad, o sea, qué mala suerte, de veras, de Japón, qué mala suerte el hecho de que haya apostado a este evento internacional, que haya ganado, que he tenido que posponerlo un año y después, a días o semanas de iniciar, tuvieran que tomar la decisión de hacer unas Olimpiadas, ahora sí que virtuales, para la televisión, o sea, porque es un desfalco importantísimo, Ernesto. Sí, hombre, pero es un claro ejemplo de este efecto de la tercera ola, cómo está impactando en el mundo, ¿no? En este caso, bueno, pues ya no va a haber espectadores en los eventos, en las Olimpiadas, pero pues es una medida de confinamiento, ¿no? Pero esto va a tener repercusiones en la economía japonesa, Víctor. Claro, tienes los costos, ¿no? Y no hay ingresos. Sí, automáticamente, porque la entrada de la taquilla es parte de lo que te paga el evento. Más aparte, la atracción turística que se espera. Tú no organizas un evento de esta magnitud, llámasele Copa Mundial, llámasele Eurocopa, Mundial, Olimpiada, si no estás esperando una gran cantidad tanto de deportistas como de turistas. Que había muchos que tenían unas ganas locas de ver estos eventos en Tokio nuevamente, ¿no? Y también, mira, simplemente yo conozco muchos que se quedaron con el sueño de poder ir a Japón para ver las pruebas de judo en el Kodokan, que hacían más de 60 años que no se hacían ahí, 80 años, y se quedaron con las ganas y con los boletos. Ya pidieron su reembolso y ya no van a ir. Y así como esos tenemos mucha gente más, mucho turista que no va a estar asistiendo. O sea que hay una pérdida millonaria, la hay. Y sobre todo porque los sponsors es lo que esperaban, estadios llenos para poder meter todas estas imágenes, para poder meter todos estos souvenirs, todo lo que significa la Olimpiada. Vamos, el movimiento olímpico es mucho más, es un evento cultural, artístico, conciertos, exposiciones, desde todo. No es solamente gente corriendo en un estadio. Es la parte que como que no lo estamos entendiendo y la pérdida va a ser millonaria. Sí. Tanto para las empresas que están patrocinando como para Japón mismo. Sí, ciertamente. Ernesto, dime, ¿tienes...? Sí. De por sí, siempre estos eventos, al final sí le generan un déficit a los gobiernos que los organizan. Sí. ¿No? Pero en este caso, pues sí va a ser... Si no, pregúntenle a Grecia, ¿no? Por ejemplo, sí. Bueno, ¿Aquí? México. Yo estuve involucrado, por ejemplo, en las operaciones de cobertura. ¿Tú ganaste medallas? Yo estaba en la selección olímpica de handball y pues, tú estabas, no fui. en serio. En el 76, sí, ya no fui por la devaluación del 76, ya no fui a las Olimpiadas que venían después. ¿De veras estabas ¿y de qué jugabas? Handball, fútbol con la mano. Sí, no soy tan güey. Bueno, ¿A qué me refiero? ¿En qué posición jugabas? Extremo derecho. No, extremo izquierdo. ¿Y a poco eras zurdo? No, con la derecha. Estás del lado izquierdo y te tiras al lado derecho. No me digas. Ajá. ¿Ahí que te lesionas el hombro con más frecuencia? La cadera. ¿La cadera? Se te hace callo en la cadera de tantas caídas. Ah, sí. Sí. Esa parte no la sabía.
Ajá. Bueno, pero no estuve involucrado en la parte deportiva, sino años después, con los mundiales, y a mí me tocaba desde Nacional Financiera hacer las operaciones de cobertura en francos suizos contra el peso mexicano. ¿Para qué? De todos los derechos que tenía que pagar el gobierno mexicano a la FIFA. ¿Derechos de qué? Los derechos para tener el mundial. ¿Y o sea, qué? El gobierno federal tenía que pagar los derechos para ser el anfitrión del mundial. Y pagó un dineral. Pagaba un dineral, pero los tenía que pagar en francos suizos. ¿Y por qué en francos suizos, no ese en dólares? compromiso en francos suizos teníamos que cubrirlo porque antes había más conciencia de la administración de riesgos que ahora. Entonces yo hacía las operaciones de cobertura peso franco suizo para asegurar un tipo de cambio fijo al peso mexicano contra el franco suizo de esos derechos. ¿Y no te casaste con Suiza alguna? Tuve una noviecita, ¿eh? ¡Ah! No, bueno, de eso hablamos después, porque en una de esas de mala suerte, tu esposa ve el programa y no te la vas a acabar. Hacemos una pausa y regresamos. Economía de frente. Regresamos. En 1986 nació Información Dinámica de Consulta con la misión de dar información a profesionales del ámbito jurídico. Evolucionamos contigo y en 2001 logramos informarte en tiempo real gracias al nacimiento de IDC Web. Dimos paso en el 2016 a Foro IDC, un evento de alto nivel para el impulso de la competitividad del empresario mexicano. En 2017 unificamos cada avance bajo el dominio www.idconline.mx. Hoy puedes encontrarnos en múltiples plataformas con información vanguardista y especializada para capacitar e informar a los elementos clave de las empresas. A 35 años de nuestro nacimiento, ha sido un honor acompañar tu labor de llevar a México al futuro. Economía de frente. Continuamos. Mire, no queremos echarle la sal a Rogelio Ramírez de la O, ¿no? De la O, me acuerdo de un chiste, pero no quiero mencionarlo porque gastaríamos tiempo, del O y casi O, ni casi O, pero bueno, el apellido más corto, ¿no? Exactamente, sí, es muy simpático ese chiste, después lo platicamos. Rogelio, en teoría, dicta la teoría, en esta semana se convierte oficialmente en secretario de Hacienda, el 15, para cumplir la burocracia, el día 15, ¿no? No, fíjate que hoy que está usted viendo el programa, hoy. Sí, hoy. ¿Jueves? Hoy, tomó posesión. Sí, 15. Bueno, dicta la teoría, porque sí. Quién sabe si la Cámara de Diputados le conceda, quién sabe, ¿no? Bueno, quién sabe cómo están las cosas, pero agenda, Ernesto. Muy bien, bueno, pues el nuevo secretario de Hacienda tiene un reto formidable, ¿no? Que es, pues hay un gasto social creciente. El presidente ya prometió, por ejemplo, duplicarle las dádivas a los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Tienes una carestía de medicinas impresionante, brutal. Tienes un déficit en educación donde se abandonaron a las escuelas y pues los alumnos no pueden regresar porque las escuelas públicas están vandalizadas, destruidas. Por decirlo menos. Y así te puedes ir sector por sector. Hay desastre por todos lados. Y entonces entra un nuevo secretario de Hacienda que pues pretende componer las cosas. Tiene como primera prioridad inmediata el paquete económico para el 2022, donde debería haber algunos cambios fiscales, pero ya el presidente le dijo, no hay incremento de impuestos. Entonces, bueno, el reto es formidable. Luego tienes que el gobierno también ya dice que va a asumir todas las amortizaciones de la deuda de Pemex,
Y no sé qué más se le puede ocurrir a Víctor agregarle a este menjurje de complicaciones a los que se enfrenta el nuevo secretario de Hacienda. Este año, perdona, antes de ir con Víctor, este año, ¿de qué nivel es la amortización de Pemex? De deuda de Pemex. O del año entrante, perdón, del año entrante. Este año son 6,000 millones y el año entrante 10,000 millones de dólares. Uf. Si la memoria no me falla. O sea, son 16,000 millones de dólares que hay que resolver. No, pues es un dineral, 16, sí, ahorita hago la cuenta. 280,000 millones de pesos. ¿De los dos? Sí. Es más de lo que quiere captar extra la señora Buenrostro, ¿no? Sí, ¿tú cómo lo ves, Víctor? ¿Qué otro pendiente se te ocurre? Pues básicamente con los que tienen es más que suficiente. Para mí el pendiente más grande y el que más me preocupa es Pemex, que lo hemos estado siguiendo y para nosotros es un boquete muy grande en las finanzas públicas. Y creemos que va a seguir siendo esta parte. Inclusive creemos que Ramírez de la O ahí va a tener un conflicto directo en Pemex Energía para poder frenar este hoyo. Vamos a ver cómo actúa, pero también aquí hay una parte que es muy importante para un secretario de Hacienda, la relación con el presidente. Esperamos que esta vez efectivamente Ramírez sí pueda hacer algo que es básico para un secretario de Hacienda en cualquier etapa histórica, decirle que no al presidente de vez en cuando, poder enfrentarlo. Y recomponer la relación entre el sector privado y el presidente, o sea, volver a la confianza a la administración. Miren, yo les voy a decir una cosa, eso es un pecado, desde mi punto de vista es absurdo hablar de esto en este momento, pero bueno, si Rogelio hace el milagro, olvídate de la Shane y olvídate de Ebrard, ¿eh? O sea, ¿para qué le buscas? Sí, definitivamente pero se convertiría en un presidenciable. Sí, automáticamente, y ojalá lo fuera, pero es un hombre muy inteligente. Es un economista keynesiano, muy, muy influenciado por las ideas de Keynes. Alguna vez compartimos en un foro de neokeynesianismo, hablado por la Universidad de Harvard. Pero aquí el problema es que vemos es que el presidente dicta mucho la política hacendaria desde Palacio Nacional. Y algo que siempre hemos vivido básico con algunos secretarios de Hacienda es que a veces se necesita que puedan enfrentar al presidente, decir que no. Vamos, no todo el presidente, todos los secretarios de Hacienda tienen que decir sí eternamente, y eso se convierte en un problema. En algún momento el secretario de Hacienda tiene que decir que no. Alguna vez un exsecretario nos dijo en la universidad que era la primera persona con la que el presidente tenía que hablar y la última persona con la que tenía que hablar en el día era el secretario de Hacienda. Y probablemente era una persona que probablemente le caía muy gordo, tenían choques, pero sin embargo tenía que saber escuchar en su momento, ¿no? Vamos, recordemos al presidente Zedillo y los choques que tuvo con sus secretarios de Hacienda. No era una relación muy amable, y sin embargo hicieron buen trabajo. ¿Con quién no tuvo a José Ángel Gurría? Sí, en segundo término. Porque Fox tuvo un solo secretario de Hacienda, Francisco Gil, el de lujo, de lujo. Sí, aquí también es que el secretario, que yo creo que la parte más importante y lo que va a determinar mucho es qué tanto pueda el secretario enfrentar. No estoy hablando de chocar, no me malentienda. No, pero decir que no al presidente, no, señor presidente, no va por ahí. Sí, pero hay ocasiones, exactamente, hay ocasiones que los que llevan las finanzas tienen que saber decirle no al presidente de la empresa, al director, o al gobernador, al que lleva esa parte. Saber decirle, por favor, tranquilo, aquí el presidente habla, promete de apoyos fiscales, de apoyos económicos a tercera edad, a niños, a ninis, y estamos hablando de que en algún momento alguien tiene que decir que no. Más, si tuvimos un secretario de Hacienda que duró menos de 3 meses, fue porque en su momento le dijo que no al presidente. Ernesto. Sí, completamente de acuerdo con Víctor. Con todo este entramado tan complejo del que hemos hablado, sí, la parte medular es que el señor realmente tenga las agallas y la enjundia de poderle decir al presidente que no. Por eso hay mucha expectativa, mucha, yo te diría, hasta cierto punto optimismo, porque Ramiro pues, le había rechazado en 2 ocasiones el ofrecimiento, ya en este sexenio, ¿no? Desde la entrada del sexenio, para tomar esta responsabilidad. Y entonces, si se le está aceptando en esta segunda condiciones del sexenio, es que debe de haber puesto condiciones fuertes, y creo que sí le debe haber dicho, oye, pues yo necesito el control y si no, del lado financiero de Pemex, de CFE, del IMSS, del ISSSTE, si no, ¿para qué?
Tú tienes de buena fuente que Rogelio le dijo muchas gracias. No, señor presidente, muchas gracias. 2 veces. 2 veces. 2 veces. O sea, al inicio del sexenio, por eso entró Ursúa, y después cuando renunció Ursúa. Ursúa no era malo. No, nada más. No fue malo. Ahí lo que pasa es que el jefe no se dejó ayudar. Es que es lo que yo te decía. Ursúa dijo que no. Ursúa siempre se manifestó en contra de cancelar Texcoco, por ejemplo. Y si alguien argumentó muy bien por qué tenía que continuar Texcoco fue el exsecretario Ursúa. Pues, ¿qué creen? Le vamos a tener que dejar este asunto para después porque el tiempo se nos ha agotado. Okay. Muy bien. Les quiero agradecer de manera muy especial que hayan participado en este programa. Muchas gracias a nuestro invitado especial, Víctor Valdivia. Gracias, maestro. Muchas gracias. Gracias, Ernesto Fález Santoscoy. Gracias a ustedes. Después platicamos de la novia que tuviste allí, una francesita, una suiza francesa. Sí. Después hablamos. Me duró como 2 meses nada más. Lo bueno dura poco. Oye, no esperaba menos de mi maestro. Después hablamos, ¿no? Le das un Valium a tu esposa y hablamos del asunto. El próximo programa. Gracias. Hasta la próxima aquí en Economía de Frente. Estén bien. Gracias, hasta luego.